Esta noche continuamos conversando a medida que se van acercando las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre con el candidato a la presidencia por el Frente Amplio que actualmente en forma individual encabeza las encuestas de opinión pública. Daniel Martínez, vamos a tratar de aprovechar estos últimos segundos, 15 minutos, lo más beneficiosamente posible para usted, pero también para la gente. Desarrollo económico. Antes de hablar de desarrollo económico, de temas económicos que usted de alguna forma los esbozó al comienzo cuando no lo quise interrumpir, me gustaría preguntarle lo siguiente. Tema sindicalismo. Usted fue sindicalista. Usted acaba de decir con respecto a la coparticipación en la enseñanza, sí, pero los que mandan son los gobernantes, ¿no? ¿De qué manera eso a usted lo coloca en una posición de haber estado integrando el sindicalismo y ahora teniendo que eventualmente conducir al país? Yo creo que no es contradictorio. O sea, cuando yo era sindicalista yo no quería, inclusive me acuerdo que había gente que hablaba de la participación del directorio ANCAP de los trabajadores. No es un tema opinable, por supuesto, pero nosotros, que el sindicalismo tenga propuestas y que participe en el caso de la enseñanza, que es sin duda la llave para la transformación del país, me parece bárbaro. Pero la responsabilidad de poner la orientación hacia dónde ir, y ojalá que sea con la colaboración y el entendimiento y el aporte a las ideas de los representantes de los gremios, me parece que es el gobierno. Bien, eso no tengo ninguna duda. Tengo inevitablemente que preguntar por el aspecto político. Está claro que acá hay dos hechos evidentes. Todo hace indicar, así lo dicen las encuestas de opinión pública, que va a haber una segunda ronda para definir al presidente de la República y también que no va a haber mayorías parlamentarias. Parecería que sí. Veremos qué pasa. Eso está hablando de una atomización de la política, ¿no? De acuerdos, sea quien sea el próximo presidente de la República, por más que también es un hecho que el Frente Amplio, incluso perdiendo, va a ser la minoría mayor, o ganando, va a tener que requerir de acuerdos parlamentarios para aprobar determinadas leyes. Esa atomización, esa fragmentación política, e incluso internamente dentro del Frente Amplio, como hoy se están, definiendo los sectores, los posicionamientos y las propias encuestas de opinión pública así lo muestran. ¿Qué lectura lo lleva a dar? ¿Qué opinión le merece? Primero, yo entiendo, es parte de la estrategia, la calle Pou se plantea como un poco líder de oposición y hasta muestra los programas de los otros partidos. Sin embargo, por ejemplo, en educación, uno lo lee y uno ve que de repente tal vez está más cerca de la propuesta, más cerca. Sí, es su propuesta, pero tiene más coincidencias, porque no soy atrevido para decir que la apuesta de tal vez se parece a la nuestra. O sea, tiene más coincidencia con la propuesta del Frente Amplio que con la propuesta del Partido Nacional. Ahí no tengo ninguna duda, es un caso concreto. Por lo tanto, la posibilidad de lograr aprobación de leyes donde en cada tema se busquen las alianzas y en base al interés de la nación, ya lo hemos hecho como intendentes. Salvo la primera votación, que fue el primer Fondo Capital, donde fuimos a hablar con los sectores políticos, inclusive recuerdo que la calle Pou nos dijo: no te la vamos a votar porque tú no vas a lograr eliminar el déficit de la Intendencia, no quiero que se endeude la Intendencia, cosa que por suerte no pasó. Eliminamos, tuvimos superávit, los 3 años que gobernamos, el año entero, digamos, tuvimos superávit y logramos concretar inversiones, pero salvo la primera vez que necesitábamos 21 de los 30 votos, el resto de las otras 8 veces logramos las mayorías especiales. Por lo tanto, yo creo que estos temas siempre los sectores políticos tienen sus ideas, están convencidos de ellos honestamente y por lo tanto en las cosas que están de acuerdo van a apoyar. ¿No le preocupa cómo se está delineando el mapa político interno del Frente Amplio? Somos un pueblo... Del Frente Amplio, ¿eh? Pero el Frente Amplio tiene un programa común y después yo creo que, por supuesto, tendrá matices, pero siempre ha demostrado gran madurez. Podrá haber matices, podrá haber comentarios. Me pasó a mí. Yo tuve que afrontar en la Intendencia de Montevideo una reforma estructural descomunal del transporte público que estaba al borde del colapso. ¿Está? De 300 millones se había pasado menos de 250 millones de boletos, 6 años de caída permanente de la venta de boletos, hubo que dar vuelta pata para arriba todo. Hubo que cambiar la paramétrica, cambiar las incidencias, que las empresas ganaran menos, que los trabajadores aceptaran que se pasaran solo los laudos y no más cosas, y que además los guardas fueran desapareciendo. Lo que llevó a que yo tuviera actos de
los sindicatos, las cooperativas, acordándose hasta de mi abuela, de mi tatarabuela, CUTSA relajándome, cooperativas también relajándome, hasta sectores políticos del Frente Amplio relajándome. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Esto no puede seguir así. Hicimos estrategias. Hoy el usuario frecuente del boleto va a ser casi 3 años a fin de año que va a tener el mismo precio del boleto, porque al que paga 31 y es usuario frecuente y tiene tarjeta se le vuelven 2, ¿verdad? Casi 3 años a ese sector, que son los que más usan el transporte, manteniendo el precio. Y logramos hoy mejores cumplimientos, todos los ómnibus que vienen ahora van a ser con piso bajo, vamos a tener transporte eléctrico, o sea, se avanzaron en todos los medios. Lo que importa es hacia dónde uno tiene que ir. Y yo creo que es posible. Y hemos tenido experiencia de lograr acuerdos y los uruguayos podrán patalear hasta dentro del Frente Amplio, pero cuando los objetivos están claros y uno tiene la decisión de gobernar como corresponde a quien fue elegido para eso, que era mi caso la Intendencia, los objetivos se logran. Bien, la basura no se pudo solucionar. La basura mejoró, no hay infraestructura, hoy hay no es un problema de camiones, no es un problema, tenemos plantas alternativas para depositar los residuos, se han logrado un montón de elementos, ahora se firmó un acuerdo con el sindicato, ya no estando yo, pero la verdad mejoró, ahí hubo otros factores sin duda, pero sin duda, simplemente de todas formas te digo una cosa. Es complejo, ¿eh? Es complejo, pero Guambia, a veces, mira lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años. Con la reducción de utilizaciones de plástico, que es parte de nuestra política, desincentivar, no castigar, o sea, no matar, sino desincentivar el uso de plástico de un solo uso, que es buena parte de los plásticos que contaminan los océanos y los cursos de agua. La eliminación, el control sobre los envases, también desincentivar con impuestos. Que se requiere de políticas nacionales. Más la política de reciclaje, ya la ley de residuos que salió, sí, va a haber una reducción importante del volumen de residuos. Pero lo mencionaba, porque evidentemente no nos vamos a quedar en temas departamentales, pero sí sin duda que la basura tiene que ver... Cada uno tiene... pero además la basura, como usted me acaba de hablar, el tema del plástico, de la ley de residuos que se acaba de aprobar, es un tema evidentemente nacional, no circunscripto a Montevideo. Ahora, vayamos al tema de desarrollo económico y a una serie de comentarios que usted dice que evidentemente uno dice, bueno, estamos en el mejor de los países. Y yo sé que usted me dirá, y usted me dirá, no estamos en el mejor de los países, ni tan malo, ni tan bueno, busquemos un término medio. Mucho mejor del que estábamos, eso no hay duda, ¿verdad? Bien. Y no siempre con viento de cola. Hoy estamos con un problema de prácticamente un 5% del déficit bajo 0, fiscal. 4,8 decía. 4,8, 4,9. Tabaré Vázquez había dicho que esperaba, el presidente Vázquez, esperaba dejar el país con un 2,5. 2,5, 3,5. Perdón, estaba 3,5, él decía 2,5. Con 2,5% el déficit fiscal. Estamos en casi un 5%, no es un 5, pero casi un 5%. Evidentemente preocupa no perder el grado inversor, el investment grade, porque evidentemente eso aumentaría las tasas de interés, pero no solo le dificulta al país. Tener déficit fiscal es trabajar para los bancos. Me pasaba lo mismo en la Intendencia. Pero algunos lo que pasa es que, a ver, Martínez, el tema que cuando hablamos del investment grade, del grado de inversor, mucha gente dice, ¿qué me están hablando? Bueno, ¿es la base de los préstamos locales? No, pero es la base de los préstamos locales. Pero no solo para el Estado, sino para cualquier inversor que quiere venir a invertir. La base de los préstamos para todo el mundo. Bien. Entonces, mirá lo que le pasa a Argentina. ¿De qué manera? Pedir plata es como decirte, tengo que venderte hasta mi cabeza. ¿De qué manera usted, si es presidente de la República, piensa bajar ese déficit fiscal? Bueno, muy bien. Primero decir que no es el único elemento el déficit fiscal, es un elemento importante y me preocupa. Empecemos por eso. Es como el déficit de intendencia. A mí hay gente que me decía, siempre se trabaja con déficit. Le digo, vos me estás diciendo que tú quieres que trabajemos para los bancos. Yo no quiero trabajar para los bancos. Quiero que el dinero de la gente vaya para el desarrollo, para vivir mejor, para solucionar problemas de igualdad social, ¿verdad? No quiero trabajar para los bancos. Y tener déficit o tener alto déficit implica eso, trabajar para los bancos. Por lo tanto, acordamos. Nosotros planteamos una serie de medidas. La primera es que el crecimiento del gasto público sea sensiblemente menor al crecimiento de la economía, ¿entiendes? O sea, porque si eso te va haciendo que se te vaya achicando. Si la economía crece más que el gasto público, el déficit se achica. Segundo elemento sustancial es el tema de la seguridad social. La seguridad social comporta... Antes de la seguridad social, pero ¿cómo va a crecer más el país? El primer punto, crecer más para que el déficit baje. Por lo pronto, ya con lo hecho, si tú sumas UPM,
más proyectos público-privados, ya tienes 5.000 millones de dólares de inversión, más alguna cosa más que hay, y aparte que viene subiendo la inversión extranjera directa, y que la base de las tasas de la Reserva Federal están haciendo que ya estén empezando a venir capitales a invertirse a Uruguay porque somos un país seguro, ya eso nomás, pero solo con las inversiones de infraestructura más UPM, tienes 15.000 puestos de trabajo para el año que viene que hoy no estaban, claro, y un crecimiento de la economía que va a variar durante 3 años de construcción entre 1,5 y 2,5, pero que luego va a ser de 2% piso, solo por la producción. Un punto del PBI son 6.000, sí. 600 millones de dólares. Ah, un punto 600, sí. 6.000 es 10, perdón, que hoy ingeniero se equivocó. Un punto de desempleo, un punto de desempleo. Estamos hablando con el desempleo que hay, estamos hablando de 18.000 personas. Sí, sí. ¿Cuántas personas va a emplear la obra de UPM? Bueno, por eso te digo, entre lo directo e indirecto, primero las personas que van a trabajar directamente en el montaje, pero luego las que van a trabajar en toda la cadena de valor, tú ahí tienes cerca de entre 8 y 10.000 personas. Los proyectos público-privados durante 3 años te aseguran, solamente con los que ya están aprobados, esos 2.000 millones de dólares, te aseguran también unos 5.000 puestos de trabajo. ¿Está? En Montevideo, hoy solo en Montevideo con las obras que tenemos, que estamos hablando de 700 millones de dólares en 3 años, estamos ocupando entre 2.500 y 3.000 personas que no tendrían trabajo si no hubiera habido este shock de inversiones que logramos en Montevideo. ¿Entiendes? Por lo tanto, ahí nomás tienes las 15.000 personas, yo creo que hasta conservadoramente. Pero bueno, de todas formas, entonces, pero minimizar UPM, porque es una gran obra, estamos hablando que va a ser una inversión de 2.800 millones de dólares, sí, contando el puerto, la planta. También es cierto que va a haber una contrapartida uruguaya que va a rondar los 2.000 y pico millones de dólares con la financiación. Obviamente empezamos a hablar del tren de 1 millón, pero terminará en 2.000 millones que lo pagaremos a largo plazo, ¿no es así? Ahora, la pregunta es, si hablamos de equilibrar las cuentas. El puerto Montevideo, sí, si fuera así no se hubiera hecho puerto Montevideo ni las principales obras. Si hablamos de equilibrar las cuentas, se niegan, incluso lo dijeron las calificadoras, ¿no es así? Pudimos hablar con las calificadoras, es decir, bueno, nos preocupa que los partidos que pueden ganar la elección, ninguno habla de aumentar impuestos. Ahora, si uno lee el programa del Frente Amplio, quedaría para varios programas, pero yendo concretamente al capítulo de macroeconomía, desarrollo económico y políticas macroeconómicas, aquí en la reducción de desigualdad social, etcétera, etcétera, se habla de aumentar el impuesto al patrimonio. Al que creó la calle, sí, es verdad. Sí, lo creó la calle. El impuesto al patrimonio, pero el ITP lo creó la calle. Está bien, pero el impuesto al patrimonio lo había dicho, independientemente de quién lo creó, cuando se votó la ley, la nueva ley fiscal. ¿Qué dice? Fíjate lo que dice ahí. Lo que dice es de que... Pero el Frente Amplio decía eliminarlo, Martínez. Decía que lo querían eliminar. En la reforma tributaria. Sí, nosotros igual, yo me inclino por otra cosa. O sea, porque aparte digo, obviamente hay que estudiar cada caso y digo, el mantener el grado de inversor es muy importante porque el préstamo al consumo que la vecina de la esquina va a pagar va a depender del valor que tenga el riesgo país. Y el grado inversor es fundamental para tener un grado inversor. Ahora bien, yo me inclino mucho más por una cosa diferente. El ITP hoy, tú tienes una casita en Capoeira, ¿no? Te sale 30.000, la vendes en 40.000 dólares, pagas el 3%, 1.200 dólares, ¿verdad? ¿De acuerdo? Tienes un campo, 3 millones de dólares, pagas un 3%, o sea, yo no digo de recaudar más, digo que algunos impuestos pueden llevar a un rebalanceamiento, claro, castigando menos a los que tienen menos y más a los que tienen más. Por eso decía lo que dice el programa, y pero no para recaudar más. Y lo que había dicho el Frente Amplio de eliminar, en la ley de reforma tributaria, eliminar el impuesto al patrimonio. Que de todas formas no estamos hablando de una cifra significativa. No es una cifra significativa. Ahora, con respecto al IRPF... hacerlo más justo, ¿no? Está bien. Habla también de la posibilidad de crear el impuesto a la herencia. Habla también en cuanto a la educación de poder quitarle beneficios a la educación privada. Y termino. Y en este sentido, y siendo el IRPF el instrumento de redistribución por excelencia del sistema tributario,
debe mantenerse su evaluación sistemática a los efectos de fortalecerlo en todas sus fuentes de ingreso, asegurando que se respete la capacidad contributiva de las familias, revisando las deducciones o incorporando transferencias directas de ingreso. La pregunta es, entonces, ¿se puede modificar, puede aumentar el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas? No en cuanto a su recaudación, lo que habrá que evaluar, por ejemplo, siempre se ha evaluado la posibilidad de subir el monto no imponible, que es a partir de la gente lo paga. Yo a veces, el otro día escuchaba a una persona hablando por eso, no, hay que eliminar el IRPF, y yo miraba y por el oficio que decían que tenían, y te digo, este hombre no debe pagar IRPF, está pidiendo que pague. ¿Qué me pasó con una tía? Hasta el día de hoy me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando sacó el IRPF que se armó un lío bárbaro? Y una tía mía, mi familia son generalmente no conservadores, estaba furiosa. Y me puse a hablar con ella y ella pasaba a no pagar nada, o sea, pasaba de pagar algo a no pagar nada. A veces se hace tanto ruido, ¿no?, que la gente termina pensando con su interés. Lo que yo te digo, eso no es... Nosotros, ahí son evaluaciones específicas donde la idea es, Uruguay es un país que de acuerdo a países similares, con características productivas similares, etcétera, también somos un país de renta media, ya no somos más un país de empromado. Es más, algunas donaciones de Europa ya no vienen porque ganamos demasiado por habitante, somos demasiado ricos para ellos, ¿no? Tenemos una carga impositiva promedialmente, estamos en el promedio, no es que estamos ni muy por arriba ni muy por abajo, estamos en el promedio de países similares al nuestro. ¿Pero qué eso significa? ¿Que hay espacio para aumentar impuestos? No, lo que significa es que si estamos correctos, podrán generar equidad dentro de uno, pero no para aumentar la recaudación. Daniel Martínez, y con respeto porque esta pregunta puede sonar insolente, ¿por qué el uruguayo le tiene que creer al Frente Amplio de que no va a aumentar impuestos cuando dijo que no iba a aumentar impuestos y aumentó impuestos en este gobierno? Porque, como yo he dicho, asegurar que alguien puede decir, en un país que somos la 2000ª parte de la economía del mundo, Uruguay deja de existir, el mundo no se entera, ¿de acuerdo? Veníamos con una producción de soja histórica, producto de que casi ha llovido casi como un riego, ¿está? Y todo el mundo estaba frotándose las manos porque la soja venía así, púmbate. Problema, guerra comercial y geopolítica, China, Estados Unidos, y la soja... Bajaron los precios. Ahora volvieron a hablar, ahora volvieron a subir. Está bien, pero más... Pero entiendo que decir, ¿quién puede en este mundo donde el viento de cola que tuvo el Frente Amplio fueron 4 años y después... ¿Viento de cola? ¿Hubo viento de cola? 4 años, correcto. No 15. Después hemos tenido tormenta en contra, muchachos. Mirá alrededor, hasta Paraguay, que era un ejemplo de crecimiento, ese primer semestre cayó un 3%. ¿Quién puede garantizar? Es como quien dice, no, aunque el petróleo suba, no vamos a subir los combustibles. O sea, perdón, tenés claro lo que significa eso, ¿no? Te sube a $20 el crudo y estás hablando de 600 millones de dólares más que el país va a tener que subsidiar en ese caso. No, es imposible, es lo que yo te digo, muchacho. O sea, que no se puede asegurar hoy que no va a haber aumento de impuestos. El objetivo es continuar con la carga tributaria tal como hoy la tenemos. De repente tocando la equidad dentro de uno, pero no para recaudar más, sino para hacer más justicia. Bien. Pero creo irresponsable, lo digo, pero absolutamente convencido. Porque si no, ya le ha pasado a otros gobiernos también. O sea, le ha pasado a otros gobiernos que han dicho, no vamos, y después viene el mundo, se nos cae arriba. Por suerte, hoy Uruguay está mucho más blindado. El 2002 fue un resfrío lo que tuvo Argentina en el 2002 con respecto a la gripe española que tiene hoy, ¿no? Y nos hizo pelota, el país quedó destrozado. Hoy el Uruguay está mucho más blindado. Pero ¿quién puede asegurar que no habrá impactos que obligan a alguna medida? No es la voluntad política. Yo sé que vamos a poder profundizar en 60 minutos a partir del 27 de octubre, en un mano a mano. La vida lo dirá. Yo creo que sí, que a partir del 27 de diciembre... También de repente, después del 24 de noviembre... Sin duda, pero yo digo antes que se defina, porque después vamos a hablar de otras cosas. Tú sabes que nosotros siempre... Quiero terminar sobre el tema... Dijimos en la Intendencia, no vamos a subir impuestos, y lo único que hicimos fue bajarlos. Porque un mes del año pasado, al segmento que tiene propiedades más baratas, le eliminamos una cuota de la tasa general y al resto media cuota. O sea que, palabra, hemos demostrado que tenemos. Vamos a terminar... Lo que no queremos es engañar a la gente. Por eso no decimos, juramos, casi, así, venga un maremoto. Por eso la pregunta, Daniel Martínez. Por eso es lo que yo le decía. Nuestro compromiso es trabajar para que no y mantener la recaudación. Bien. Pero, la recaudación, si crece la economía, va a crecer la recaudación. La carga impositiva. O sea, bien. En cuanto a seguridad,
Si hablamos del 2017 al 2018, las rapiñas aumentaron de 20.000 a 30.000 y hubo un aumento del 50% de homicidios. Hubo mucha mayor inversión en el Ministerio del Interior, eso hay que decirlo, desde todo punto de vista, de salarios, de equipamientos. Antes del 2004 los policías se tenían que remendar los trajes, lo tenían 5 años. Se tenían que comprar las balas. Sin embargo... Por eso el Frente Amplio ha pensado en la policía y la respalda. Sin embargo, los delitos aumentaron. Obviamente que la crítica que se le hace al Frente Amplio se fue más por las causas, y además atacándolo por el tema de las políticas sociales que por la gestión en sí, ¿no? Por lo que evidentemente era un parate, una represión, lo que hace el Ministerio del Interior. La pregunta es, en materia de seguridad, a grande modo, en titulares, ¿cómo va a abordar? ¿Va a haber un cambio radical en cuanto a lo que es la gestión del Ministerio del Interior? No va a dar el tiempo por los minutos que nos quedan, pero nosotros propusimos un plan de 12 medidas, donde hay medidas de fortalecimiento represivo, hay medidas de fortalecimiento preventivo, hay medidas de coordinación y modificación de todo lo que es la coordinación justicia, fiscalía, Ministerio del Interior, hay medidas específicas al principal delito que solo comporta tanto como todas las otras, que es las de violencia de género, hay medidas también que apuntan a dignificar la vida en algunos territorios, pudiendo sacar, en base a la dignificación de la vida de la gente de esos territorios, el enquistamiento de mafias. O sea, hay un plan, mafias, y que se ha instalado la droga. Hay un plan de 12, o sea, también implica fortalecer el operativo Mirador, que la Intendencia de Montevideo contribuyó mucho en eso. O sea, hay un plan que son 12 medidas que abarca todos los aspectos de la... Pero convengamos convengamos que el aumento ha sido exponencial. Y la pregunta, y la última pregunta... Los últimos 35... déjame meter una. Los últimos 35 años no ha parado de crecer las rapiñas y los delitos en general. Desde democracia en adelante, siempre. Hay un referéndum Vivir sin Miedo. Y yo no lo voy a analizar, pero sí voy a poner arriba de la mesa dos aspectos, que es que se autoriza con orden de juez el allanamiento nocturno, que hoy no se puede hacer bajo ningún aspecto, aunque se sepa que en tal casa está sucediendo o cometiéndose un delito. Y por otro lado, para delitos graves, que esa persona que es detenida y se le comprueba el delito grave, tenga que cumplir plenamente la pena y que no haya, por ejemplo, salidas transitorias. Pero, independientemente de los comentarios sobre estos aspectos, ¿por qué lo molestó cuando un colega, Nacho Álvarez, le preguntó si estaba o no de acuerdo con los allanamientos nocturnos? No, que molestó que llevamos 2 horas y media de entrevista. Estoy averiguando, no ha habido entrevista más larga en la historia del país. Yo estaba muerto, era la 1 de la mañana, muchacho. No era para discutir a la 1 de la mañana eso. Bien, ¿le molestó eso? No, el tiempo. Estaba cansado, ya estaba, y aparte, primero, es un tema interesante, porque me hace acordar la frase de Bertolt Brecht. Primero vinieron a buscar a los comunistas, yo no me preocupé porque no era comunista. Después vinieron a buscar a los socialistas, no me preocupé porque yo no era socialista. Después vinieron a buscar a los judíos y los gitanos, no me preocupé porque yo no era judío o gitano. Cuando vinieron a buscar a mí, ya no había tiempo. Yo creo que hay la inviolabilidad del hogar en la noche, que salvo con autorización del dueño de casa, es un tema que está en la Constitución desde siempre. Por eso es una reforma. Por eso mismo, desde siempre. Yo creo que es uno de esos temas que son parte sagrada de lo que son los valores propios de la familia, de la realidad. Entonces Guarteche, que era un defensor de cambiar eso, un día, ahora me contaba que muy amigo de él justamente estos días, le dijo, en realidad estamos armando un lío por una pelotudez. Perdón, sí, bueno, lo dijo así, Guarteche lo dijo así. Porque en realidad, si sospechamos que en un lugar nos quedamos calladitos, hacemos un cerco, vigilamos y a las 8 de la mañana le entramos y es exactamente lo mismo, porque ya no es de noche. ¿Tá? O sea, da la impresión, a mí lo que me da pánico, son el creer que haya medidas que sean mágicas y que solucionen absolutamente todo. No las hay. Vivir sin miedo, primero, no es, yo creo, que las experiencias que ha habido en todas partes del mundo de la militarización no han dado resultado negativo. Mirá lo que es Brasil, y el otro día me daban otro país donde también estaban desesperados queriendo dar marcha atrás. ¿Tá? Y después no hay medidas mágicas. Claro, no hay medidas mágicas. Daniel Martínez, yo no vengo a polemizar, pero sí a preguntar y en función de lo que usted dijo a lo largo de toda
esta entrevista que me gustaría que fuera mucho más larga. Hay que ayornarse en muchísimas cosas, en el plano educativo, en el plano tecnológico, en el plano, bueno, de la seguridad. ¿No hay que ayornarse también? Sí, pero como cuando dice, hace 35 años que está aumentando el delito y el contribuyente estamos pagando más para que haya mayor seguridad. ¿Quién te dijo? Sí, también te comento algo. ¿Sabes dónde ha sido la región del mundo donde ha crecido más la violencia en la inseguridad? En América Latina. ¿Sabes dónde se ha aplicado más terriblemente, más drásticamente las políticas neoliberales? En América Latina. O sea, ¿por qué hablar de políticas neoliberales? Porque yo creo que buena parte, porque esto no es ¿Por qué etiquetar? No porque en realidad, que yo a usted lo conozco de hace mucho tiempo, yo creo que el gran valor que tiene, uno de los grandes valores que tiene Daniel Martínez, cuando uno tiene que definir al político, es que no es una persona dogmática y de etiquetar. Pero también es objetivo. Si tú generas determinadas políticas sociales que generan un índice de exclusión social que termina haciendo que una parte de esa gente excluida generación tras generación termine viendo que su forma de rápido avance social es la delincuencia, esto es lo que pasa. Claro, pero se ha invertido muchísimo a través del MIDES también para sacar a la gente de la calle. Está bien, ya sé lo que sí, pero primero. Y está muy bien que haya sido así. La receta mágica no la tiene nadie. Eso de famoso 15 años, como yo digo, 15 años, ¿quién tuvo 70 en el gobierno y nos fundieron a todos, nos dejaron a todos con la trompa contra el piso en la crisis del 2002? Esto es aprender, corregir, identificar problemas. Estos 12 puntos que nosotros planteamos, en buena medida parten de un reconocimiento de cosas que no tuvieron éxito. Daniel Martínez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísima suerte. No, está bárbaro. Está bárbaro que me agradezca. Yo también le agradezco. Nos agradecemos mutuamente. Muchísima suerte para el 27 de octubre. Vamos arriba. Y, por supuesto, espero que en ese lapso del 27 al último domingo de noviembre también podamos tener una charla más extensa, porque ahí van a ser 2 sobre justamente los temas, si ese último domingo de noviembre le toca a usted gobernar el Uruguay. Veremos qué dice la vida. Amigos, en instantes continuamos esta punta política, esta vez con el candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, el general Guido Manini Ríos.